Doctor París, la antigüedad de un equipo, de un avión, influye, de una aeronave, influye en las posibilidades de un accidente, y acá me estoy refiriendo a propósito del cantante Jason Jiménez. ¿Qué característica tenían estos Piper que pueden aumentar el riesgo? Tal vez antigüedad, peso, alta siniestralidad. Mira, yo quiero primero ser claro. La aviación comercial de este país es completamente segura. Su organización de seguridad operacional ha demostrado, llevando al crecimiento de pasajeros, los datos tú lo dijiste, Claro. tanto SAPANA como SEARCA tienen esos sistemas de seguridad operacional que buscan identificar los riesgos, es decir, atajarlos antes de que se manifiesten, y juntos son vigilados. Digamos, sobre eso no hay duda en mí como exdirector de Aerocivil, ni la hay globalmente porque hemos sido sujetos de auditoría. Ahora, tu pregunta tiene un carácter bien interesante. Cuando uno mira las estadísticas que daba el doctor Ríos, ve claramente que hay una diferenciación. No quisiera llamarlo estratificación, pero no se me ocurre otro nombre. Hay una aviación grande que transporta a los colombianos, muy segura, lo ha demostrado. Hay una aviación regional que está sometida a unas condiciones más complejas, como es nuestro país, el Pacífico, la zona de los llanos o la zona del Catatumbo, que tiene que gestionar unos riesgos más complejos. Y hay una aviación mucho más pequeña o grande en lo que hace, como es la agrícola o los de trabajos aéreos especiales, que tiene su propio riesgo al fumigar. Entonces, si nos vamos a centrar en separar esos segmentos, estaríamos encontrando un poco el segmento en el cual estaba la aeronave del cantante, que espero nos siga ayudando desde el cielo para llevar esto a lo mejor tiempo. En el informe preliminar se habla de que es una, para decirlo, es una falla de los sistemas y de propulsión en vuelo. Eso, digamos, desde el punto de vista, y coincido, la investigación de accidentes llevará su camino, pero uno generalmente por la experiencia se hace su propia apreciación, y así lo clasificó la misma Aerocivil. Muy bien. Ese, si usted lo mira estadísticamente, lleva en el último año y medio 12 casos, y termina siendo quizás la alarma más interesante de estudiar. ¿Por qué se está repitiendo esa falla de propulsión en vuelo en el último año y medio? Y ahí es donde la autoridad aeronáutica debe hacer su esfuerzo para ver si existe ahí algo que no estemos viendo. Eso sería como en general. Cuando usted tiene este tipo de problemas... Y normalmente estas fallas de propulsión en vuelo a las que usted se refiere, ¿a qué se deben? Cada accidente es un mundo inmerso en una serie de realidades, pero al final lo que la aeronave pierde es la capacidad de volar, y lo dirá mejor el capitán o a quien nos acompañan acá, en el sentido de mantenerse, porque la propulsión, que es la que la hace volar, eso también incluye, pues obviamente, en algunos casos, la ala rotatoria, hace que no pueda sostenerse en el aire. Esa es básicamente la taxonomía, sí, para explicar a la gente en general, es decir, pierde el motor. Pues para decirlo en términos generales, que es el que le da la capacidad de sustentar. Y esto quizás sí la autoridad debe mirarlo desde el punto de vista de meter en cajitas y mirar cuáles son los riesgos más importantes que se están manifestando, para dedicar un programa especial de atención, como lo hizo con los aviadores agrícolas, a través de seminarios, yendo a las regiones y tratando pues de mitigar ese riesgo que estaba disparado en los últimos años. Gracias. Gracias a usted. Y quédese ahí con nosotros. Capitán, sobre ese mismo tema. Diana, yo coincido con el doctor París. Cada accidente es un mundo enorme de posibilidades. Sobre el tema particular de lo que mencionabas, o lo que mencionaba el doctor París acerca de fallas en propulsión, pues pueden obedecer a muchísimas cosas, a los que se llama un fuel starvation, que es la incapacidad del motor de continuar recibiendo combustible, desgastes de partes que llevan a una parada del motor súbita, incendios de motor, etcétera. Pero sí, efectivamente, en términos de país, en cuanto a índices de seguridad operacional en la gran aviación comercial, en la aviación de los operadores aéreos masivos, pues tenemos unos índices de seguridad operacional aceptables. La seguridad operacional se mide en no la ausencia del riesgo,
sino en la aceptación del riesgo como parte de una actividad humana. Esa cantidad de riesgo debe estar dentro de unos márgenes que permitan hacer operaciones seguras en Colombia. Lamentablemente, en la situación que se está evaluando sobre la aviación, digamos, de bajo rendimiento, con aviones como el que lamentablemente tuvo el accidente de Jason Jiménez, pues específicamente que estabas preguntando por ese avión que es un Piper Navajo, no he sido piloto del avión, pero conozco las características del avión. Es un avión a pistón, no es un avión jet o un avión turboprop, que es una configuración distinta del motor que tiene un rendimiento distinto en una zona tan elevada, en operaciones tan altas. Pues el avión tiene un rendimiento muy bajo. Así que cualquier tipo de situación que cambie el comportamiento normal del rendimiento del avión, pues indudablemente generará un riesgo operacional incremental, sin decir que esa fue la causa del accidente. ¿Alguno de ustedes me puede decir si Ocaña tiene aproximación por instrumentos? Yo lo puedo buscar, pero en este momento no podría asegurarlo. Si lo busca, le agradezco, porque claro que sí. El propósito de este programa definitivamente es mirar cuáles son los desafíos que tenemos en términos tecnológicos, en términos de procedimiento, en términos de herramientas, en términos de mejorar la seguridad aérea. Esto no es un cuestionamiento a lo que funciona bien, en buena hora, porque además es lo que salva las vidas de miles y miles de personas cada día en Colombia. Pero sí es una responsabilidad nuestra hablar sobre una cantidad de denuncias o por lo menos alarmas que se han prendido por parte de controladores aéreos desde hace años, que han advertido riesgos en algunos sistemas que según ellos tienen fallas, y por los que les pregunto. Por ejemplo, los de los aeropuertos de Tumaco, Popayán, Flandes, en Los Aguos, creo que se pronuncia así, o el sistema ILS en Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, en la misma Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Yopal, o el sistema ADSB en Barranquilla, Cartagena, Montería y Quibdó. ¿Son estas alertas reales? La Aerocivil responde diciendo que la seguridad está garantizada y que cada falla pues hay un sistema de respaldo. Pero ¿hay algo aquí en lo que deberíamos decir esta alerta debe ser atendida? Mira, Diana, ¿quién me habla? Si quieres, Diana, yo pudiera aprovechar un poco lo que se ha hablado y la última pregunta. Héctor Ríos. Para mencionar lo siguiente. Yo pensaría que el sistema del transporte aéreo en Colombia es un sistema superavitario, o sea, genera recursos, no es un problema de dinero y de falta de dinero para hacer las inversiones. Es un tema que ha venido creciendo mucho, como lo vimos en los números grandes. El doctor París decía algo que es muy cierto, hay como una estratificación de la aviación, y quizás la aviación regional y la aviación corporativa privada es donde hay que poner un foco, donde seguramente la Dirección de Investigación de Accidentes, con estas estadísticas y con los resultados de las investigaciones, va a tomar medidas, y seguramente está tomando medidas y ha tomado medidas. Pero yo diría que de fondo, en el lado de las oportunidades, sí debe haber para la autoridad aeronáutica o para la Aerocivil una oportunidad en la capacidad de gestión. Yo creo que la aeronáutica tiene a su cargo multifunciones. Por un lado es autoridad, por otro lado presta servicios de navegación aérea, por otro lado opera los aeropuertos que no son rentables de Colombia, porque los rentables ya fueron concesionados a particulares. Entonces es una autoridad mixta, se han hecho esfuerzos institucionales, se le hizo una reforma hace unos 4 años atrás, donde se trató inclusive esta parte de investigación de accidentes de darle más autonomía para que no sea juez y parte en la investigación de los accidentes. Pero yo pensaría que aprovechando esta época de propuestas en que está el país, debiéramos pensar en reforzar una autoridad aeronáutica o una entidad que quizás se especialice, por ejemplo, en la prestación de los servicios de navegación aérea, porque todo lo que tú estás narrando de fallas en los sistemas que ocurren y que ocurrieron en el Dorado, tuvimos a finales del 24 tal vez,
una situación con ILS, que son equipos de aproximación a las pistas del Dorado, que no es que van a afectar la seguridad, definitivamente. No, y que se trabajó divinamente, claro, se cerraba una, se abría la correcto, otra. Sí. Sino que afectan en la eficiencia, y si queremos que el país crezca, que haya turismo, que los pasajeros no sufran, pues necesitamos asegurar que se gerencie la aeronáutica civil de manera técnica. Y ahí vale la pena pensar en algo, Diana, es que el director de aeronáutica civil, como lo fue el doctor París en su momento, debiera ser una persona técnica, de formación, de conocimiento del sector, y no estar sujeto pues a una situación como la que estamos viendo, donde tenemos un director muy, digamos, bien intencionado, pero está encargado de la aeronáutica. Ni siquiera en este momento tenemos un director en propiedad, y eso es algo que debiéramos pensar. Quería preguntarle al doctor París qué ventaja trae la reciente instalación, por ejemplo, de radares 3D en varios aeropuertos del país. ¿En qué medida esos radares mejoran las condiciones de seguridad? Nosotros entendemos que hacen parte de un proceso de renovación del 50% de los radares de vigilancia aérea por 65 millones de euros con Indra. Sí, mira, pero quiero seguir la línea del doctor Ríos porque me parece interesante y voy por los radares. La Corte Constitucional de la Aeronáutica Civil se llama el Consejo de Seguridad Aeronáutica. Esa es la Corte Constitucional. Y ahí nace desde la ley 105, en parte influida por el accidente de SAM, y eso coincido plenamente que hoy hay que repensarlo desde la misma ley y desde la misma, o si no es desde ahí, desde la misma capacidad organizacional de la aviación civil. Porque la capacidad de la organización civil, por supuesto, está en cabeza quien yo fui responsable de ello, tiene que actuar desde una universidad que se llama el Centro de Estudios Aeronáuticos hasta temas de investigación de accidentes y garantizar que todo ese sistema funcione bien y es aceptable. Pero una distribución más correcta de capacidades, de funciones y de eficiencia organizacional le permitiría a la aeronáutica dar el paso siguiente al país en que Colombia se está convirtiendo hoy, manteniendo los niveles de seguridad operacional. Ese punto, respetando esa Corte Constitucional que es ese Consejo de Seguridad, al que le corresponde evaluar el desempeño de la seguridad operacional del país, pegada del Plan de Seguridad del Estado, es fundamental mantenerlo y reforzarlo. De hecho, allí tienen asientos los señores controladores de tránsito aéreo. Cuando uno va a las estadísticas y mira cuántos accidentes han comprometido el servicio de navegación aérea, afortunadamente, casi que ninguno. Si eso resulta así, ¿cierto? Quiere decir que todas las capacidades que se le brinden al sistema van a enfocarse en la eficiencia, como los ILS, los radares y lo demás. Y todo eso va a llevar, por supuesto, a una realidad de país que es el que queremos ver, que la aviación siga creciendo y que sea segura. Sobre los radares en general, porque no solo es Indra, también se está instalando un radar Thales en Picacho, por esos lados, por Santander. Los radares tienen unos ciclos, primero tecnológicos, y segundo hacen parte de un sistema general de navegación aérea que Colombia lo ha venido renovando y manteniendo actualizado en sus centros de control y sus torres. Esos radares tienen el aporte, por supuesto, a la eficiencia de la navegación aérea, pero tienen un aporte fundamental en el que el país no debe volver a caer, y es que la aeronáutica se narcotice. Entonces también sus señales son provistas a un sistema que corresponde a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para evitar, como sucedió en otra hora, y está en los libros, usted lo puede leer en El Jinete de la Coca, en muchos libros, vuelva a caer en manos del narcotráfico, porque eso afectaría igualmente la seguridad operacional y afectaría la condición general del país. Juntas cosas van a aportar, y el manejo del 3D para casos como el que sucedió van a ser un elemento fundamental para entender. En buena hora. Sí. Aquí tengo una última pregunta porque se me acaba el tiempo para el capitán, y es una pregunta que nos hacen los oyentes. ¿Qué explicación hay para que una capa de niebla densa sobre el aeropuerto El Dorado genere el cierre de varias horas? También ocurre en Medellín y en otras partes, sobre todo en la madrugada. ¿Esto es por falta de sistemas tecnológicos más modernos? ¿Por qué una niebla lleva a que se cierre el aeropuerto cuando aquí, por ejemplo, no cae nieve, o con países que tienen climas más adversos, o ocurre lo mismo? La respuesta es que la mayoría de las operaciones aéreas así se enmarquen dentro de
la operación por instrumentos o la guía por instrumentos en algún segmento, dependiendo de la capacidad del aeropuerto en cuanto a sus ayudas para la aproximación, deben tener una adquisición de ayudas visuales. Entonces, para ponerlo en palabras castizas, el aeropuerto de Cali requiere que el piloto que está operando un jet o cualquier avión hasta 200 pies, más o menos 60 metros, desde el piso hasta el punto donde está sentado físicamente el piloto en el avión, posterior a esos 60 metros, tenga adquisición de unas luces de aproximación que lo lleven a terminar el aterrizaje. Eso difiere dependiendo de la capacidad del aeropuerto. En el aeropuerto El Dorado, gracias a Dios, por estos días ya tenemos el ILS categoría 3. El ILS categoría 3 es una ayuda para la aproximación, es una aproximación que brinda una aproximación de precisión que permite tener una visibilidad muchísimo más reducida, que no está medida en un campo visual desde el avión hacia el piso, sino que tiene un ambiente operacional de luces que prácticamente están ya cuando se hace la toma de contacto. O sea, la ayuda permite que incluso los aviones que tienen aproximaciones por automáticas, el avión aterrice solo y pueda terminar la... Ya tengo que entregar, pero ¿me averiguó si Ocaña tiene aproximación por instrumentos? Ocaña no tiene aproximación por instrumentos. Y quería hacerte otra aclaración, Diana. El Beechcraft 1900, me preguntaste sobre las cajas negras. El Beechcraft 1900 tiene grabadora de datos de vuelo, correcto.